tengan, en el minuto que quieran, nos paran y vamos conversando. A mí, en realidad, las clases expositivas como que no lo paso tan bien, lo paso chancho cuando es una conversación fluida, así que si podemos hacerla fluida, se agradece. Ya, vamos a hablar entonces de un temor, en realidad, que tiene varias aristas para mirarlo, el cual es el liderazgo en tiempos de pandemia, o en tiempos de incertidumbre. Incertidumbre máxima igual pandemia. Y en este contexto vamos a hacer un par de cosas hoy día. Que para variar no me está funcionando el slide. Ahí sí. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Uno, vamos a dar el contexto del liderazgo, desde el dónde estoy yo mirando el liderazgo. Hay tantas teorías de liderazgo, hay tantos focos para mirar el liderazgo, por lo tanto yo les voy a ofrecer una que es la que a mí me hace un profundo sentido y que por lo que he visto en mis estudiantes también les genera mucho sentido y logran hacer en el fondo algo con esto. La idea es que sea un cuestionamiento, un proceso donde vayamos reflexionando y por lo tanto bienvenidas las preguntas también. Luego vamos a ver las características y habilidades básicas del líder en este contexto, que es en el contexto de crisis. Y finalmente vamos a terminar con tips para el liderazgo remoto y en contexto de crisis, obviamente. Así que ese es como el panorama, la invitación que le tenemos para el día de hoy, y la idea es que lo pasemos súper bien, conversemos y siéntanse en total libertad para hacer las preguntas en el momento que lo estimen conveniente. Por favor. Bien, lo primero. Estamos en una crisis, ¿verdad?, ecológica que es innegable. Bueno, hay algunos personajes por ahí que lo niegan, digamos. Sin embargo, podemos ver que estamos en un periodo de calentamiento global, en un periodo donde lo ecológico se ha tomado las portadas, donde sin quererlo, en el fondo, lo ecológico nos muestra que algo no estamos haciendo bien como humanidad. Y en ese sentido, es necesario mirar lo ecológico no solo desde el ser verde, sino más bien desde el dónde me paro yo para relacionarme con el mundo, con los otros. Y la huella que vamos dejando en los otros desde las interacciones que nosotros vamos teniendo con los otros. Todo eso, desde esta mirada, es parte de lo ecológico también. Luego tenemos el 18 de octubre, ¿verdad? Tremenda foto esa que la tomé prestada, que hay un cuestionamiento profundo hacia lo que estamos viviendo como sociedad en Chile, y esta es como una foto icónica de ese movimiento, donde en el fondo la gente empezó, entre comillas, a despertar, esta frase de Chile despertó, ¿verdad? De cómo vamos mirando la dignidad, cómo nos vamos empoderando como sociedad para decir hasta aquí. Tenemos movimientos que son a nivel mundial. Tenemos el Me Too, el Black Lives Matter, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que esto es una representación de una crisis social en Chile, sin embargo, es como uno de los síntomas que están apareciendo cuando miramos el contexto global. Y ahí yo creo que hay que ser bien cauto, porque podemos mirar la crisis social chilena como un evento aislado, sin embargo, si miramos la historia, si miramos las circunstancias sociales en las que estamos metidos como humanidad, nos podemos dar cuenta de que hay una crisis súper profunda ahí. Luego, tenemos a nuestro amigo aquí, el coronavirus que nos tiene a todos encerrados, ¿verdad? Donde, en el fondo, se manifiesta como una crisis sanitaria. Sin embargo, esto ha develado un montón de otros elementos y de otras crisis que tenemos. La crisis social hoy día, por ejemplo, se pone sobre la mesa también en evidencia que hay mucha gente que vive hacinada, que la distribución de la riqueza no es equitativa, y empiezan a aparecer en el fondo una serie de coletazos de esto que van hacia el sistema económico y un cuestionamiento profundo de aquello. Dado esta crisis que hemos visto en tres ámbitos distintos en este momento, lo vimos en lo ecológico, lo vemos en lo social y lo vemos ahora con esta crisis sanitaria, y todo eso ha hecho que empecemos a cuestionar el sistema económico, que es un proceso de cuestionamiento que ya se estaba haciendo desde hace hartos años. En realidad, en distintas esferas, en la academia en particular, conozco bien lo que hace Otto Scharmer con el MIT,
¿verdad? Junto a Peter Senge y otra serie de profesores del MIT, donde en el fondo cuestionan el sistema económico y cómo el sistema económico en el fondo imperante, que lo tomamos como algo que está dado por hecho, no es cuestionable. Sin embargo, todas estas crisis que empiezan a aparecer y que estos teóricos que acabo de mencionar ya las veían venir, hacen que empecemos a poner en tela de juicio el sistema económico y empecemos a pensar qué es lo que es relevante cuando estamos hablando de economía. Y empezamos a cuestionar cuál es la ética, por ejemplo, que está detrás de las decisiones económicas que tomamos. Chile, por ejemplo, ha tomado decisiones económicas, ¿verdad?, en términos de cómo se maneja la pandemia, por ejemplo, en función de que, ¿cómo hacemos para que la gente que vive así nada, que vive con lo diario, en el fondo, pueda seguir subsistiendo, aparecer en este sistema de cajas, etcétera? Pero eso, si lo miramos en el largo plazo, no es algo sostenible. Por lo tanto, tenemos como medidas paliativas para enfrentar esta crisis, pero tenemos también una tremenda oportunidad para pensar desde el dónde nos vamos a posicionar, qué es lo que tenemos que cambiar profundamente en los sistemas sociales, pero también en nosotros mismos. Y el cambio en ese sentido parte por nosotros, desde el dónde nosotros vamos gestionando a otros, desde el dónde nosotros nos vamos gestionando a nosotros mismos. Y ahí, y perdón para los que han sido alumnos míos y están conectados, esto es algo que ya han visto, en el fondo siempre vamos a estar mirando el triple impacto, que es lo ecológico, lo social y lo económico. Y en esta lógica, lo sostenible es aquello que está aquí, no sé si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor, Sergio? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ya. Es lo que está aquí justo en el centro. Sin embargo, todas estas crisis que hemos estado viendo, que hemos estado revisando en estos minutitos, cuestionan la sostenibilidad de la forma de vida que tenemos hoy día en Chile y en el mundo. Y nos da una tremenda oportunidad también, una oportunidad para poder mirar las cosas desde un prisma distinto y tomar conciencia de las decisiones que estamos tomando, de manera que podamos ir tomando esas decisiones entendiendo el impacto que tiene siempre en estas tres esferas: lo económico, lo social y lo ecológico, de manera que aquellas decisiones sean sostenibles en el tiempo, para nosotros, para los otros, para los sistemas en los cuales nosotros operamos. Y el coronavirus nos mandó para la casa. Y esperamos, ¿verdad?, que el tener que aislarnos en lo social, que es algo nosotros necesitamos el contacto, necesitamos el contacto social, afectivo, incluso el contacto físico, el poder abrazar a alguien. Sin embargo, esta crisis hace que nos tengamos que replegar, ir a la casa y mantenernos aislados de los otros. Y eso ha traído una serie de consecuencias, por ejemplo, bueno, para todos nosotros. Yo no veo a mis papás desde febrero, básicamente. Tengo amigos y amigas que viven solos y que en realidad es un tremendo desafío tener que aislarte por cuidarte tú, pero también por cuidar al otro. Y también es una invitación a reflexionar, y a reflexionar nuevamente sobre qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y el para qué lo hacemos. Y esos son cuestionamientos súper profundos que yo creo que nos pueden hacer salir fortalecidos de esta pandemia y de esta crisis que estamos evidenciando en los distintos niveles que ya mencionamos antes. Y eso nos puede hacer cuestionarnos. El cuestionamiento y a veces estos, ¿verdad?, terremotos que nos ocurren en lo personal son periodos que la gente normalmente toma y dice que son de profundo crecimiento personal. Entonces, una forma de mirar este aislamiento, esto de tener que replegarnos y estar en las casas, es aprovechar, y es la invitación que hoy día también viene en esta charla, sobre cómo vamos a cuestionarnos, sobre qué nos vamos a cuestionar para poder salir fortalecidos de lo que está ocurriendo. Y el liderazgo es una de esas patas, uno de esos elementos que tenemos que cuestionar. Y la gran lección acá es que la vacuna somos todos. Y pucha que nos ha costado entenderlo. Yo miro, ¿verdad?, aquí a la orilla, en la plaza, veo a gente sin mascarilla, paseándose como si nada, conversando y exponiendo a los otros. Es como entender, en el fondo este virus nos ha dado, yo creo, la tremenda oportunidad de entender de que estamos todos unidos y es la única forma de enfrentar los desafíos que tenemos como humanidad. Y acá tenemos las consecuencias negativas del no respetar esto, de no entender de que somos todos parte de un mismo sistema, que independiente que vivamos en distintos continentes o donde sea,
no podemos cambiar si es que no empezamos a generar un impacto en los otros con los cuales nos relacionamos en lo cotidiano y así empezar a generar como esta bola de nieve. Si ya no aprendemos con esto, que ya está en riesgo la vida de nuestros seres queridos, nuestra propia vida, entender cómo nuestras acciones impactan a los otros, pucha, va a ser re difícil, creo yo, que podamos aprender algo. Y en ese contexto, eh, si no aprendemos ahora de esta crisis que estamos viviendo y no tomamos acción, pucha que va a ser difícil seguir adelante y seguir adelante como un todo. Y las organizaciones en particular, que ya vamos a entrar más directamente al tema del liderazgo y las organizaciones, sin embargo, si es que en las organizaciones nosotros logramos cambiar el mindset y entender que todos vamos remando por el mismo lado, de que la organización tiene un propósito, y un propósito que se aleja muchas veces del solo ganar lucas. O sea, el ganar dinero es un fin, pero no es un fin en sí mismo, sino que es algo que le permite crecer, que permite generar empleo y que muchas veces le permite hacer bien a la sociedad también. Tenemos ahí toda la línea, por ejemplo, de empresas de verdad que trabajan en esto, en cómo generamos un retorno, cómo generamos lucas, pero también cómo vamos a generar un bien social, que va más allá de los accionistas o más allá de los dueños de la organización. Y hoy día tenemos, bueno, dentro de las crisis que han surgido, en el fondo la crisis anterior, que tuvimos una crisis económica bien grande, ahí es donde surgieron plataformas bien relevantes como Uber, Corner Shop, todas estas aplicaciones en el fondo que han sido súper buenas, han sido un tremendo salvavidas para gente que lo está pasando súper mal hoy día. Sin embargo, también tienen un tremendo riesgo, que es la precarización del trabajo. Ayer estaba, de hecho, en una conversación en un grupo y hablábamos sobre esto, de cómo en el fondo estas medidas o estos emprendimientos que vienen a solucionarnos la vida a muchos de nosotros, que es súper bueno tener Corner Shop, sin embargo, ¿cuál es la calidad de vida que tienen los otros cuando están trabajando en este tipo de organizaciones? Y en ese sentido, también yo creo que es relevante cuestionarnos aquello. No solo del beneficio que tiene para nosotros y para los otros, pero cómo lo vamos a mirar en el largo plazo de manera de que no precaricemos las condiciones laborales y las condiciones de bienestar de las personas en las organizaciones. Entonces, yo creo que la invitación acá es a mirar estas crisis que estamos viviendo en distintos ámbitos. La sanitaria es la que está hoy día más en boga. Tenemos una buena noticia que la Sole, de hecho, me posteó que está aquí, por ahí, Sole, hola Sole, que nos posteó en la mañana respecto a que probablemente no va a haber racionamiento de agua, dado que está lloviendo más. Hay líneas que dicen que es porque nos fuimos a guardar, de hecho, que se ha recuperado un cierto equilibrio y ha empezado a funcionar el sistema. Ese es un tema bueno, no me quiero meter en eso, pero me ha llamado la atención ese punto. Tú dijiste, son líneas. Hay una línea que aparece que te dice que ha sido muy beneficioso, pero hay otra línea que también aparece y dice que no, que todo lo contrario, en el fondo, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y sería curioso, habiendo parado, no sé, el tráfico aéreo, por ejemplo, que no hubiera pasado nada, que no hubiera tenido un impacto. A mí a lo menos me parece curioso. Yo es algo en lo que no me he metido a investigar profundamente, por lo tanto no me reservo ahí. Sin embargo, hay una línea que dice aquello. Entonces, en ese sentido, el entender que la vacuna somos todos y el cómo estamos implicando y tenemos repercusiones en la vida de los otros a partir de las decisiones personales que vamos tomando en lo cotidiano, yo creo que puede ser un tremendo aprendizaje a partir de eso, de la mirada como más optimista de esta crisis. Y esta imagen que en realidad en este momento me da un poco de vértigo, debo decirlo, por lo junto que están todas estas personas. Es como, ¡ah! Coronavirus. Sin embargo, es en el fondo entender o representar de que de esta salimos todos y en la medida que vamos haciendo sentido de las oportunidades que vamos teniendo, es el cómo podemos fortalecernos como sociedad para salir de esta y de muchas otras, pero también, más que salir así en lo mínimo, como rascándola, es salir fortalecidos y salir desde una mirada que permita tener una contribución de valor en el largo plazo. Que yo creo que ese es un cuestionamiento un poquitito más profundo. Sí, indudable. Lo conversábamos con Jorge el martes pasado en
en el live de Instagram, los que están todos invitados todos los martes en el Instagram de la escuela, también probablemente nos vaya a acompañar la Lorna pronto. Estamos conversando con distintos... con distintas personalidades de la escuela. Bueno, y Jorge comentaba el sentido de comunidad que uno puede como ver hoy día a propósito de esta pandemia, dentro de los mismos edificios, dentro de las mismas comunidades, que yo creo que es al menos es un atisbo de parte de lo que hay mencionado y la necesidad de que ocurra en el fondo. De que podamos encontrar soluciones en conjunto, porque bueno, no sé, yo pienso que toda vez que aparecen fundaciones, por ejemplo, que van en ayuda de aquellos que no tienen cómo alimentarse y las ollas comunes o lo que sea, es poder ponerse a disposición de un otro que está en una situación que puede ser realmente precaria y que quizás no tenga ni siquiera cabeza para poder pensar en nada. Exacto. Entonces, poder ponerle un plato de comida, o sea, estar al servicio de un otro, me parece que desde ese lado positivo, como bien dijiste, son atisbos que muestran que ojalá hayamos aprendido lo suficiente como para ir para allá. Porque estamos en ese proceso de aprendizaje, por último. No Eso. sé, cosas de repente tan simples como acá con mis amigos de la plaza, donde voy a pasear a mi perro, por ejemplo, nos estamos compartiendo los puzzles. O sea, ya eso Buena. genera un sentido de comunidad que antes de esto no estaba. Entonces, ¿cómo vamos valorando esas cosas y cómo cuando volvamos a salir de esto, salimos de ese piloto automático y conservamos aquello que hemos aprendido como un valor para llevar hacia el futuro? Y en ese sentido, ¿qué tiene que ver todo esto? O sea, hemos estado hablando de ecología, ¿verdad? De crisis sociales, la crisis sanitaria. ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo? La respuesta es absolutamente todo. ¿Por qué todo? Nosotros, y me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado que estamos en estos contextos VUCA, ¿verdad? Que es un foco externo que existe ya, o sea, hace rato que estamos oyendo hablar. Yo la primera vez que oí hablar de esto debe haber sido como el 2014, 2013, quizás por ahí. El acrónimo viene de un pelito después de la Guerra Fría, de hecho. Ya, pero VUCA. en el contexto organizacional, al menos yo la primera vez que lo escuché en el contexto de organizaciones fue en una conferencia, no me acuerdo si el 2013, el 2015, por ahí, donde empezó a mirarse las organizaciones desde este contexto, que es un contexto, ¿verdad?, muy volátil, de una incertidumbre gigantesca, donde todo es muy complejo y donde podemos mirar el mundo desde la ambigüedad, es decir, las certezas que tenemos son poquititas y la toma de decisiones de los líderes de las organizaciones se complejiza enormemente, dado que las organizaciones, ¿cierto?, en el pensamiento estratégico, en la estrategia que tienen las organizaciones, tratan de mirar cuál es la repercusión a corto, mediano y largo plazo, todo el rato. Pero cuando tenemos estos contextos que son hiper volátiles, de mucha incertidumbre, muy complejos, donde juegan muchas variables entre ellas para definir qué es lo que va a pasar, se hace mucho más difícil el contexto de la toma de decisiones en las organizaciones. Y ahí quiero traerles a colación a Gastón Sublet, que para los que les interese, hay un video en YouTube precioso, una entrevista que hizo hace poco tiempo, a partir de la crisis social. Y dice, el hombre del siglo XXI no tiene interioridad. Uf, tremendo. Así. Las personas están obligadas a vivir hacia el exterior. Pensemos Twitter, Facebook, Instagram. La imagen lo es todo en ese sentido. El bienestar no llegó. Estamos en un mundo de angustia donde la contemplación de la belleza no está, o está muy reducida. Y lo que pedimos es solo rendimiento y dejamos fuera los sentimientos. Y eso, si yo, cuando leí esto, o sea, cuando escuché esta entrevista, en el fondo, me pegó súper fuerte, porque yo trabajo por humanizar las organizaciones, porque podamos encontrar este equilibrio que es súper complejo los que trabajamos en psicología organizacional, ¿verdad?, entre el bienestar humano y la efectividad de la organización. Y el darte cuenta que a partir de la crisis social, que es un síntoma que nos explota en la cara, ¿verdad?, y nos damos cuenta de que el bienestar no llegó. El bienestar no está. Estamos centrados en vivir hacia afuera en este mundo hiperbuca, ¿verdad? Para hacerle frente a todo esto, lo que requiere muchas más horas de trabajo,
mucho mirar debajo del agua para entender qué es lo que ocurre y poder tomar decisiones ahí. Y no hemos olvidado la simpleza de las cosas. Y hoy día, en el contexto de pandemia, eso hace que volvamos a mirarnos hacia adentro. Estamos obligados, estamos encerrados en las casas. Por lo tanto, es un espacio que podemos tomar también para mirarnos y pensar qué es lo que queremos volviendo de esto que está ocurriendo. Entonces, por eso les traigo a Gastón Sublet aquí, que creo que es notable. ¿Te puedo hacer una recomendación de Gastón Zulet? Por favor. Él tiene un libro en donde hace análisis de películas. Por Buenísimo. favor, si tenéis la opción de echarle una mirada al análisis que hace sobre la película El Náufrago, ¿Ya? es Por favor, ponla en el chat porque si no se me va a olvidar. la interpretación, voy a echarle una mirada. Y se lo voy a dejar en el chat, pero es, o sea, bueno, no va a hacer ni un spoiler, pero el tipo hace una interpretación de, o sea, lo que te quiero decir es que no parece, no me parece curioso escuchar algo de este calibre de este ser humano que es una mente, finalmente. ¿Cachai? Que una de las cosas que hablábamos el martes, que me contaba Jorge que hizo antes de partir el live, siendo el primer día de desconfinamiento, es que se dio una vuelta a la manzana. Cuando digo Jorge, para los que no sepan, me refiero al decano, nuestro jefe, de la Escuela de Psicología donde trabajamos con la Lorna. Y lo que más me impactó del relato, Jorge, fue la simpleza, voy a tomar esa palabra que dijiste, la simpleza en que la gente se vio involucrada nuevamente por el solo hecho de caminar, de salir a la calle, de mirar dónde vivía en el fondo. Entonces él sintió que todos iban muy lentito, como disfrutando nuevamente el sentido de salir, de mirar a otros, de hacer contacto visual con alguien distinto al que hiciste contacto mientras estuviste en tu casa todo este tiempo. ¿Qué regalo gigante hay ahí? Absolutamente. Y yo creo que es conectarnos con aquello y no perder la posibilidad de mantenernos conectados con eso. Esa es como parte de la mirada hacia el liderazgo que quiero que conversemos hoy día. Entonces, si retomamos, se hace este cuestionamiento, ¿verdad?, de cómo las personas vivimos en función del trabajo, donde solo nos encargamos de rendir. A los niños, ¿qué se les pide? Que te tiene que ir bien en el colegio. Rendimiento. Estamos desde chicos dándoles esos mensajes. Entonces, cuidado también con el tipo de mensaje que estamos dando. Yo creo que las generaciones que vienen quizás tienen un mindset distinto. A mí me desafía todos los días hacer clases en pregrado en particular, donde te ves desafiado a los paradigmas que tienes y con los que operas en piloto automático todo el tiempo. Y eso yo lo veo como un tremendo regalo. Sí, que a veces hacen pasar rabia, claramente, pero es un regalo el poder estar desafiado en cómo ves y cómo te enfrentas a los temas. Entonces, teníamos esta mirada buca, ¿verdad? Que es un foco fundamentalmente externo. Y acá yo les vengo a ofrecer una mirada con foco interno, que es desde Charmer también, que esto lo saqué de una conferencia donde lo vi, que él dice que cuando nosotros enfrentamos estos mundos buca, y hoy día con todo lo que está pasando podemos decir que son contextos hiper buca, podemos decir que podemos darle una mirada interna, desde los valores que yo tengo como persona, como líder. Desde el entendimiento, el understanding, para que sea la U, ¿verdad? Desde el entendimiento y el entendimiento de cuáles son mis razones, cuáles son mis motivaciones, pero también desde el otro. Una mirada desde la compasión. Y la compasión no solo con el otro, nosotros normalmente hablamos de la compasión que tenemos que tener por los otros, la empatía, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy día, si nosotros empezamos a mirar los discursos que nosotros tenemos con nosotros mismos, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos en lo cotidiano, yo al menos me he descubierto muchas veces lejos de la compasión. Me digo cosas a mí misma que no sería capaz de decirle a otra persona de frente. Entonces, si logramos empezar a mirar eso y darle este foco interno, mirar hacia adentro y darnos cuenta que también necesitamos compasión nosotros con nosotros mismos, nos va a permitir enfrentar este mundo que está hacia afuera desde una parada absolutamente distinta. Y esa parada es la autenticidad. Es decir, si estoy bien, súper. Si estoy mal, pucha, no estoy en un buen día y no pasa nada. Y en particular, esto es crítico para los líderes. Los líderes, como se entienden hoy día,
o como en Chile en particular, que tenemos estas organizaciones hiper burocráticas, ¿verdad? Con muchos niveles jerárquicos, donde al jefe muchas veces se lo trata a usted incluso, nos damos cuenta que no necesariamente estamos conectados con lo que nosotros somos y con lo que nosotros queremos de nosotros mismos y para con nuestros colaboradores también. Entonces el líder, acá para enfrentar estos contextos VUCA desde esta mirada que vengo a ofrecerles hoy día, es básica esta mirada interna para poder hacer foco a todos los cambios que están ocurriendo afuera. Que es algo que suena como un trabajo de la vida, ¿verdad? No es algo que vas a lograr en 20 minutos de aprenderte algo, paso 1, paso 2, paso 3. Sin embargo, el tener en el mindset, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el entendimiento? La compasión que estoy teniendo conmigo mismo y desde ahí manejarme con otros hacia la autenticidad o desde la autenticidad, que es como la propuesta. Y en ese sentido, Estaba anotando, no sé si estoy, no sé si era Warren Bennis o otro Chalmers, que planteaba 4 tareas del líder que son bien internas finalmente, que era como la gestión de la confianza en sí mismo, de la atención, atención, sentido y de la confianza. sí. Que es una propuesta bien... ¿Es Chalmers o es Bennis? Bennis. Bennis. Sí. Bueno, y en ese sentido, en esa lógica, nosotros tenemos múltiples caminos, como personas y en el rol de líderes, porque nosotros no vamos de líder por la vida, sino que son roles que vamos asumiendo en distintos contextos y en distintos momentos. Tenemos la opción del piloto automático. ¿Y qué es lo que significa el piloto automático? Es, ¿verdad? No miro a nadie, voy y hago lo que siempre he hecho con las herramientas que tengo. Es decir, lo hago desde, Chalmers lo llama patrones de descarga, que es básicamente hacer lo mismo de siempre. Salgo de esta crisis y me olvidé del disfrutar, ¿verdad?, el poder caminar libremente por la calle y empiezo a caminar en piloto automático nuevamente, me voy al trabajo, hago lo que siempre hago y listo, se acabó. Y eso implica no ver, es decir, tener una mente cerrada, encerrado en un punto de vista. Y eso lleva al prejuicio, a la ignorancia. Si nosotros nos cerramos en nuestro punto de vista, vamos a estar siempre con los mismos paradigmas y no tenemos posibilidad de desarrollo, no tenemos posibilidad de cambio. Por lo tanto, una invitación acá es a darle vuelta a esto. ¿Cómo? Tratando de ver, de sentir, y ya vamos a ver cuál es la forma para aquello. Por otra parte, cuando hacemos lo mismo de siempre, nosotros en piloto automático nos ponemos esta coraza y tenemos el corazón cerrado, cerrado en uno mismo, autocentrados, ¿verdad? Y eso tiene como implicancia la apatía, el odio, el poner a las personas en categorías sociales, no, es que este es un flojo, por lo tanto, no miro las circunstancias que tiene esa persona y hago inmediatamente el juicio y opero desde ese juicio. Por lo tanto, doy súper pocas posibilidades de cambio también. Y finalmente, desde la voluntad cerrada, es decir, estoy encerrado en el miedo, no me voy a mover desde esta zona de seguridad que tengo porque me da miedo, no conozco lo que viene. Por lo tanto, no actúo, solo actúo en piloto automático con los caminos que ya he recorrido y con aquello que me ha funcionado en el pasado. Sin embargo, eso puede dar lugar al fanatismo o a la rigidez, ¿verdad? Y perdemos muchas oportunidades. Hoy día estamos en esta crisis, en una crisis adaptativa, donde nos damos cuenta que los patrones de descarga o aquellas opciones que hemos intentado para superarlas ya no funcionan. Ya colapsó el sistema, no funcionan. Por lo tanto, necesitamos tener otra opción. Y una opción es el centrarnos en el presente. ¿Qué significa esto? Tan simple como la mente que sale ahí del perrito, ¿verdad? Que el perrito sale al parque, va caminando feliz, va mirando el sol, va mirando los arbolitos y encuentra el arbustito donde levantan la pata, ojalá, ¿verdad? Y lo disfruta. Y nosotros, mientras estamos paseando el perrito, que ahí me reconozco profundamente en esa imagen, mientras voy paseando a mi perro, voy pensando en el problema que tuve en el trabajo, en lo que tengo que hacer mañana, en cómo voy a enfrentar este otro desafío, este problema que tuve con una amiga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estoy concentrado en el momento presente. ¿Y qué es la presencia? Es la habilidad de volverse consciente de lo que está ocurriendo en el momento, dejando ir las concepciones previas, o poniéndolas al menos entre paréntesis, porque pucha que es difícil como sacarnos de encima lo que pensamos y hemos traído durante años muchas veces.
Sin embargo, al menos ponerlas entre paréntesis. ¿Sobre qué? Sobre el mundo y sobre los otros, de cómo funcionando, de cómo vamos funcionando. Y así vamos sintiendo y nos vamos involucrando en el momento presente. Es decir, la imagen del perrito, ¿verdad?, paseando por el parque y disfrutando el momento. Tan simple como. ¿Podéis volver para atrás? Obvio. Cacha que Roberto Aristegui, con que estuvimos hace algunas semanas atrás, es que te juro que miré la imagen y dije, esto lo debería haber tenido Roberto. Roberto habló de mindfulness relacional, finalmente, y cuando estábamos tocando el tema de la presencia, él repite muchas veces, esto es como el aprender a dejar pasar la nube, mirar la nube, no comprometerse ni identificarse con la nube. Yo no soy mis pensamientos, como decía Eckhart Tolle. Yo no soy necesariamente mis pensamientos. Entonces, te juro que lo encontré como... bueno, me imagino que esto tendrá relación con lo que dice y escribe la Yanis Maturano, ¿cierto? Pero dejar pasar la nube. Ahí está la nube, pues, y qué cosa más gráfica que... Sí, esa imagen, la verdad que me la traigo a colación cada vez que puedo cuando me doy cuenta que estoy en piloto automático. Notable. Bueno, entonces, desde la presencia, y que este es el modelo de la teoría U, que está como bien en boga hoy día, hay hartos seminarios de esto, es cómo hacemos para abandonar esos patrones de descarga. Es decir, el piloto automático, ponerlo en la mochila y empezar a conectarnos con el presente. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, ver, es decir, la mente abierta. Es ponernos desde la curiosidad. Y eso va a permitir que pongamos, si no vamos a dejar ir los prejuicios y hábitos, al menos los podemos poner entre paréntesis. Ya tan solo teniendo la voluntad de tener curiosidad para explorar, salir de nuestra zona de confort y explorar algo que esté ocurriendo. Luego, tenemos el sentir. Ser capaces de tener el corazón abierto para tener compasión, entender al otro, vencer el miedo a sentir con el otro para empatizar. Y salir del prejuicio, ¿verdad?, de es que este es un flojo, por eso no lo hizo, sino que, oye, ¿qué pasó? Eso ya puede cambiar la dinámica entre dos personas que trabajan juntas o entre un líder y un colaborador. El tener ese espacio y entender, y hoy día en la crisis es muy relevante, entender la realidad del otro. No todos viven con las comodidades que tenemos nosotros. No todos tienen los mismos problemas, algunos tienen muchos más problemas que nosotros. Y si logramos ponernos en los zapatos del otro, tan solo preguntando, ¿cómo estás?, puede significar un cambio en el tipo de relación que tenemos. Y luego actuar. Y actuar con voluntad abierta significa el coraje, tener coraje para vencer el miedo a soltar el control. Es decir, ya no quiero mirar las cosas desde el mismo punto de vista donde las estaba mirando, sino que quiero explorar. ¿Qué es lo que ocurre si lo hago distinto? ¿Qué es lo que ocurre si es que involucro a otros para poder generar un cambio? Pero eso involucra soltar el control. No sé qué voy a lograr. Y es un salto al vacío en ese sentido. Pero ahí está la base de la co-creación. Y el cómo logramos engagement en los equipos, cómo logramos un compromiso profundo de parte de los colaboradores, es que logramos que ellos se involucren profundamente en el proyecto y en el propósito que tenemos como organización o como equipo. Entonces, y perdón, aquí van a empezar a aparecer mis perros ya que no los puedo dejar de lado. Está perfecto. Siempre son bienvenidos, ¿verdad? Siempre son bienvenidos, siempre son bienvenidos. ¿Cómo lideramos los equipos en tiempos de crisis? Desde esta mirada, y aquí me baso en un artículo que salió en Forbes hace poquito tiempo, que dice que el liderazgo va a cambiar para siempre después de la pandemia, del coronavirus. En Chile, que estamos tan acostumbrados a las estructuras jerárquicas, ¿verdad?, muchas veces burocráticas, esto ha tenido que funcionar, o las organizaciones en el fondo han tenido que funcionar aplanando las estructuras. Necesitas darle autonomía a las personas, necesitas que las estructuras en el fondo se cambien en función de la necesidad para poder responder de manera rápida. Muchas veces vamos a tener, o estamos teniendo que tomar decisiones que antes quizás no tomábamos. Por lo tanto, esa cultura jerárquica, después de esto, está extinta.
o está en proceso de extinción. Sorry, Lorna, Ujú. no sé si tengo la impresión que estás contestando esta pregunta que hace Graciela, pero dice, ¿cómo le digo a un líder que deje el control? ¿Tiene que ver con esto, Sí, quizás? o sea, es que tiene que ver con esto y que quizás podemos retomar la pregunta porque creo que hay una serie de elementos que vamos a revisar en los Ya, próximos slides que pueden responder a aquello, ¿ya? ok. Pero en el fondo, más que decir, es darnos cuenta cómo estamos operando hoy día. Dado que las personas están trabajando en la casa, las personas están trabajando con menos control y mayor autonomía. Cuando las personas se vuelven autónomas en la toma de decisiones, no hay vuelta atrás. O sea, no vas a poder volver a la oficina y empezar a pedir que te dé explicaciones qué está haciendo cada minuto. El micromanagement ya fue. Si es que tú en tu organización estás trabajando de manera remota y las personas están teniendo que tomar decisiones y tú cuando quieres que vuelvan a ser, ¿verdad?, parte de este rebaño que va siguiendo a este líder, no te vas a encontrar con ese mismo escenario cuando vuelvas. Eso no va a ocurrir, porque la autonomía es uno de los elementos más valorados por los colaboradores. Por lo tanto, cuando ya experimentas autonomía es muy difícil volver atrás. Entonces, el líder o la líder, porque siempre se habla en masculino cuando hablamos de líder, está en jaque. Las estructuras formales, el cómo funcionamos normalmente, está en jaque. Y por eso me hizo tanto sentido cuando encontré este artículo, porque en el fondo no vamos a volver atrás. Quizás hay un montón de cosas que vamos a recuperar respecto al cómo funcionábamos, pero la flexibilidad que hemos experimentado y que ha probado a muchas organizaciones diciendo, ok, no, es que nosotros imposible que funcionemos de manera remota y ahora lo tuvieron que hacer, sacando fuerzas de flaqueza, lo han tenido que hacer y funciona. De hecho, hay una serie de encuestas que han salido respecto a cómo han funcionado y funcionan, logran los objetivos. ¿A qué costo? Sí. Tremendo, porque no estábamos preparados para enfrentar el teletrabajo de la manera como debiese ser. Quien quiera revisar ese tema o revisarlo fue la tercera exposición que tuvimos, tuvo la Mariana Barks hablando con nosotros de teletrabajo. Entonces, si es que hay alguien que quisiera retomar o reconectar ese tema con este tema, puede ir a revisarlo. Está ahí esa exposición y es un temazo a propósito de lo que estáis diciendo. O sea, se cayeron varios supuestos, pero al mismo tiempo hay un costo que no habíamos mediado previamente, pero una vez que pasamos de ese costo, nos encontramos con un mundo que... esto es como cuando yo era chico y los supersónicos, como que está adelante y va a llegar, ¿cachai? Pero ese es el problema de mi yo del futuro. Y de repente, futuro. Está acá Aquí estoy. y llegó para quedarse. Entonces, como respondiendo también a la pregunta que estaban haciendo recién, es que más que convencerlos, es que van a tener un choque con la realidad. Y es mejor anticiparnos a eso y encontrarnos un poquitito más armados para enfrentar esa realidad, más que nos peguemos el golpe en la cabeza cuando volvamos. Mm. Y esto es desde lo básico. Las personas cuando ganan autonomía en su trabajo es muy duro dejar de lado esa autonomía. Por lo tanto, el cómo hacemos para posicionarnos en un estilo de liderazgo que sea más bien participativo, más que jerárquico, donde el líder o la líder es un aliado para conseguir tu trabajo y hacerlo de mejor manera y en mejores condiciones, esa es la pregunta o el foco que tenemos que tener cuando estamos hablando de liderazgo post-pandemia. Esa es la visión al menos que he leído harto para preparar esto y hay harto consenso en eso. De hecho, hay un estudio previo también de hartos años atrás, pero que habla que el estilo de liderazgo que funciona no es el liderazgo jerárquico cuando se trabaja de manera remota, sino que es el liderazgo participativo. Mm. Por lo tanto, ahí hay un cambio de mindset que tenemos que hacer y ver cómo ayudamos a estas personas que tienen a cargo equipos para posicionarse en ese mindset y sacarle el jugo, porque Mm. tiene un montón de potencialidades también. Y en ese sentido, algunos, si pasamos ya como a la línea más de tips, entre comillas, vamos a hablar que un primer ámbito es el conectar. Desde lo que hablamos recién sería el conectar con uno mismo, de cuál es mi propósito, qué es lo que yo quiero, para dónde voy, cómo quiero trabajar yo con otros.
y el cómo me voy a conectar con otros, que es el segundo punto ahí. La conexión ya no funciona desde el rol, desde yo soy tu jefe, por lo tanto, tienes que hacer este trabajo. Y las generaciones nuevas vienen cada vez más así. O sea, si es que no les hace sentido, adiós, me cambio de trabajo. El talento se fue por la ventana rápidamente si es que no le hace sentido lo que estamos haciendo. Y finalmente, la conexión con el propósito. Acá, de hecho, salió un estudio de tendencias de Deloitte, un estudio mundial, que lo presentamos hace algún tiempo, y el número uno de las tendencias era el tema del propósito. ¿Cómo hacemos que las personas tengan propósito en su trabajo? Pero para eso necesito primero yo, como líder, descubrir cuál es mi propósito personal y entender cómo en esta organización, en este conjunto de personas que trabajan juntas, podemos tener un propósito común. Que más allá del ganar lucas, es cuál es la contribución que estoy haciendo desde mi rol para el logro del objetivo de la organización, pero también desde una mirada más amplia para la sociedad, para el bienestar mío, de mi familia y del lugar y de la comunidad donde estoy inserto. Entonces, en ese sentido, el conectar implica necesariamente primero una mirada hacia adentro para después conectar con los otros y con este propósito mayor. Y ahí yo creo que está una de las claves también que van orientadas hacia cómo vamos a gestionar el talento y cómo vamos a atraer y retener talento de las generaciones que vienen. O sea, hoy día ya ni siquiera tenemos que hablar de los millennials, hoy día tenemos que empezar a preocuparnos de los centennials, que tienen características distintas a los millennials. Los millennials ya somos viejos, y yo me incluyo ahí porque soy del 80, sí, pero... No, pero eres millennial, po. Los centennial, Apenita. y después vienen No, los pero alfa. soy de Kiepe, así que no califico, pero bueno. Si En fin, califica. tenemos que mirar, en el fondo, cuáles son esas características y estas son generaciones que se orientan con el propósito. Y para allá va la micro. Entonces, si nosotros tenemos que empezar a mirar y tenemos esta tremenda oportunidad de estar en las casas sin posibilidad de salir, con espacio, para gestionar a otros desde un lugar distinto, que probablemente no nos era muy cómodo antes porque funcionamos en piloto automático todo el rato, pero ahora nos vemos obligados, dadas las circunstancias, de gestionar de una manera distinta, creo que es una tremenda oportunidad para conectarnos y conectarnos con nosotros, con los otros y con el propósito. Porque ahí para allá va la tendencia, al menos de acuerdo a este Ahora, estudio. ahora hace harto sentido porque pediste esperar un poquito más. Para los que llegaron un poco más tarde, la Lorna nos pidió partir un pelito después, porque el contexto inicial era súper importante. Y ahí estaba todo, o sea, en esa triple mirada, una de las cosas que tú estás suscitando a la reflexión o trayendo a la reflexión es como, oye, ¿sabéis qué? Está perfecto que uno tenga necesidad y está perfecto satisfacerlas. Sin embargo, uno tiene que preguntarse qué es lo que el mundo requiere de nosotros también. A mí me gusta creo que es el Boston Counseling Group, ponte tú, que tiene ¿Ya? esta como mismo triple mirada que tenías tú, pero con dos mundos. Ellos dicen que el propósito se desarrolla a propósito de dos preguntas. ¿Quién soy? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que el mundo requiere de mí o qué es que ellos ocupan? Los norteamericanos tienen esa virtud de en una palabra resumir, Millones de cosas. ¿cachai? Es como, no sé, awareness, y eso te dice 8.000 cosas. Bueno, ¿cuál es ese espacio en el mundo que vas a salir a propósito de tus capacidades, de tus talentos, de tus sentidos, vas a salir a llenar, a ocupar, a entregarte? En el fondo, que ese sentido de la pregunta hacia sí mismo, pero ¿qué es lo que el mundo requiere de mí? Es lo que confluye en el propósito. Exactamente. Involucra mucho a lo otro, es muy relacional finalmente. Absolutamente. Y el mundo del liderazgo futuro es relacional, no técnico. Mm. O sea, lo técnico lo aprendes así. Y lo que marca la diferencia es lo relacional, el cómo haces que los otros se conecten y se pongan la camiseta del equipo, cómo haces que el otro tenga un sentido que va más allá de llegar a la pega todos los días a las 8 o 9 de la mañana y cumplir las horas que tienes que trabajar y volverte a tu casa. ¿Cómo haces para que de verdad estén comprometidos en el trabajo? Y eso es a través de las relaciones, gestionar las relaciones, gestionar el sentido y el propósito del trabajo. Lorna, una pregunta, porque ya salió un par de veces y tengo la sensación de que de alguna u otra forma se aborda esta pregunta, o se podría responder parte de ella, a propósito de esa comprensión, o sea, ese llamado que tú decías, oye, ¿sabéis qué? Necesitamos conectar con los otros también. Ha salido dos veces la pregunta de cómo se gestiona,
o cómo podría gestionar una persona que está en un rol de liderazgo a generaciones tan diversas que pueden estar dentro de la misma pega? O sea, a un cabro recién salido de 23 años versus una persona que nace, se desarrolla en este modelo más jerárquico, que era lo que le hacía sentido, para efectos de la comprensión que tienen ambos de la pega. O sea, por- por- entonces tiendo a pensar que en esa conexión, en ese nexo relacional, tú podrías llegar a entender, aquí Patricio Bustos pregunta desde el modelo de motivación, pero lo tiendo a entender como la comprensión que uno tiene de lo que podría motivar a una persona hoy día de 50, 60, Yo creo 65 años versus... Sergio, yo creo que es mucho más simple que eso. Es desde el profundo respeto por la opinión del otro y lo que el otro tiene que contribuir. Y el cómo en el fondo vas co-creando con el otro el espacio de trabajo, la forma en que cada uno trabaja, no necesariamente... ¿Por qué tenemos que trabajar todos de la misma manera? ¿Por qué todos tenemos que trabajar de 9 a 5 a 6? ¿Por qué? En el fondo es cómo hace sentido el trabajar. ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo tengo mi trabajo y yo puedo hacer mi trabajo perdón, mi mamá que me está llamando. Pero no será algo urgente, No, no, ¿cierto? no, ¿Segura? no. No, es que esta es la hora en que mi mamá me llama, Ah, básicamente. ya, ya. No, pero en el fondo es cómo vamos a gestionar los talentos en función de lo que los talentos tienen que contribuir. ¿Para qué soy bueno yo? Es distinto a lo que mi colega es bueno. Mm. Por lo tanto, yo sé lo que soy bueno y probablemente no me puedo quedar tampoco en mi espacio de confort eternamente y mi líder me va a tener que, ¿verdad?, empujar de repente y decir, oye, ya, salgamos de ahí y tratemos de hacer otra cosa. Probemos en un contexto seguro, probemos para ir desarrollando capacidades. Sin embargo, si yo de verdad respeto a la otra persona y tengo un profesional en mi equipo de trabajo que lo contraté por algo, tengo que ver cómo voy a potenciar esas habilidades que esa persona tiene y hago que las ponga a disposición del grupo. Por lo tanto, es básicamente mediante una conversación. A ver, tenemos este proyecto. ¿Qué es lo que tú quieres aportar? ¿Desde el dónde te sentirías cómodo contribuyendo? Y puede ser que una persona de una generación distinta o de distintas generaciones aporte desde un lugar distinto. Y esto, la idea es que logremos amalgamar esto y logremos hacer habilidades y formas de trabajo que son complementarias, que es un gran desafío. No es fácil, o sea, el tema de la diversidad durante mucho rato, por ejemplo, se vendió como que eso aportaba eh, riqueza a los equipos. Sin embargo, per se, la diversidad no aporta riqueza a los equipos. Solo si la gestionamos, vamos a beneficiarnos de que los equipos funcionen y que tengamos esa riqueza de los equipos diversos. Si no, es un gallinero el tema. ¿En qué sentido? Cuando estamos trabajando con cosmovisiones distintas y no las gestionamos para entender el valor que tiene el otro y la contribución del otro, el líder no es capaz de ponerla sobre la mesa para que todos podamos reconocerla en conjunto, no vale de nada la diversidad. Y es lo mismo acá, entonces desde el respeto por el otro y la conversación, el poner al otro como un par, más allá de que tú seas la líder o no, es ponerlo como un par y decir, ok, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que tú puedes contribuir en esta mirada? ¿Dónde están tus riquezas? ¿Dónde están tus habilidades con las cuales puedes contribuir a este propósito que tenemos o a este proyecto? Por lo tanto, nuevamente, cuestionamos el paradigma desde el donde funcionamos. Él o la líder no tiene por qué tener todas las respuestas. Tiene que ser capaz de gestionar las respuestas. Y las respuestas pueden venir del equipo, no necesariamente de quien tiene el poder en la relación jerárquica. No, es que tú, Lorna, tú tenés que leerte o mirar un video de su gata Mitra. Dale, Tenéis mándame que los datos leerte a que su gata Mitra, ahí porque le su gata reviso. Mitra en esta concepción de cuestionar un poco ciertos modelos en el fondo, y es desde la educación, muestra cómo los niños más chicos le enseñan a los más grandes, cómo los más grandes le enseñan a los más chicos, y que el rol del profesor no es necesariamente decir, esto es lo que ustedes van a aprender y esto es lo que tienen que saber, sino que va permitiendo que emerja un conocimiento, pero el profesor en este caso lo que va haciendo es ir orientando todo esto que va emergiendo hacia el objetivo. No Exactamente. imponiendo la visión, sino que Y permitiendo que que estas vaya visiones que haciendo emergen, sentido. su gata Mitra. Ahí, lo voy a dejar anotado porque en el chat nuevamente, su gata Mitra, por favor, pégale una miradita. Yo, Sergio Datos, estos son Sergio Datos. soy puro fanático de la lectura, entonces estoy bien metido Ya, en esta, buenísimo, pero bueno. buenísimo. Todo sirve, todo sirve. Ok, la segunda habilidad
y que es algo que decimos escuchar. Todos sabemos escuchar. No, no sabemos escuchar. Y los líderes o las líderes en particular necesitan desarrollar esta habilidad y desarrollarla de una manera bien, bien profunda. Y acá quiero hacer distinciones también respecto a los niveles de escucha, que en el fondo, desde esta mirada, podemos decir que la escucha a nivel 1 es la descarga, es decir, yo hago lo mismo de siempre, por lo tanto reconfirmo, a esta persona llegó tarde, por lo tanto es que es un flojo. Esa es, reconfirmo las opiniones o los juicios que tenía. Luego tengo la escucha de nivel 2, que en el fondo es la escucha factual, los hechos. ¿Qué ocurrió? Es decir, tengo la curiosidad al menos de pensar, ok, puede haber ocurrido algo, le puede haber pasado algo a esta persona, y puede ser de que haya tenido un accidente, su hijo tuvo un problema, lo que sea que hizo que llegara tarde, por lo tanto puedo desconfirmar un juicio que ya tenía hecho previamente. La escucha de nivel 3, que es ya mirar desde el interior, es la escucha empática, es decir, mirar con compasión. Y eso nos permite ver a través de los ojos del otro. Más que preguntar lo que te pasó, que es lo factual, es preguntarle, ok, ¿y qué te pasó a ti con eso? ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Qué ocurrió más allá del hecho? Para poder realmente entender desde la mirada del otro. Y acá, cuando lo hacemos en proyectos, por ejemplo, nos permite entender cómo el otro se gestiona, la mirada que tiene el otro. Yo no sé, pues, cuando te toca trabajar, por ejemplo, psicólogo e ingeniero, la mirada de uno o de otro no es la mirada correcta, sino que es una mirada distinta que puede ser complementaria. Pero si tú no te pones desde la escucha empática, es decir, con los ojos realmente abiertos y con curiosidad para mirar qué es lo que el otro tiene que aportar, los equipos diversos o multidisciplinarios no te sirven de nada. Por lo tanto, como líder, es necesario tener esa curiosidad y tener la apertura para mirar desde el punto de vista del otro. ¿Cuáles son los eventos que el otro está mirando como relevantes para tomar cierta decisión? Probablemente, como nos ponemos paradigmas o lentes distintos para mirar, probablemente va a ser muy distinto. Pero si nosotros ponemos entre paréntesis los nuestros, que no es decir que están equivocados, sino que es guardarlos un ratito para de verdad comprender el punto de vista del otro, podemos co-crear algo que es distinto. Y ahí viene la escucha generativa, que es en el fondo tener la voluntad para soltar el control nuevamente. Y en ese sentido nos podemos conectar con la creatividad colectiva. Cuando estamos hablando de desafíos adaptativos como los que estamos enfrentando hoy día, dado el coronavirus, estamos hablando que necesitamos necesariamente conectarnos con la creatividad colectiva para prestar soluciones nuevas. Las soluciones viejas ya no nos sirven. Por lo tanto, la única forma de poder enfrentar esto de una manera distinta, porque las herramientas anteriores ya nos quedaron cortas, es a través de la mirada colectiva, del co-crear junto con otros. Mis alumnos siempre hasta me hacen bullying por aquello, porque siempre hablo de la co-creación. Pero en el fondo es desde el dónde me estoy parando para ver cuál es el propósito que tenemos y cómo vamos a contribuir como un todo para lograr ese propósito. Desde las miradas distintas, desde las historias personales distintas que tenemos. O sea, puede ser que en circunstancias donde yo me siento cómoda trabajando, voy a poder traer a colación, por ejemplo, el ejemplo que les daba al inicio, ¿verdad?, de mi toro, de cuando tuve este toro de mascota. No, Y eso en este contexto, ¿verdad? Sin embargo, si yo me siento cómoda con el que estoy o con la que estoy trabajando enfrente, voy a poder traer temas a colación en los cuales puedo sacar ideas nuevas que no tenía necesariamente preconcebidas y que no vienen necesariamente del rol o la formación técnica que traemos, o la formación profesional. Entonces, en ese sentido, el lograr generar dinámicas de trabajo que nos permitan funcionar a los líderes desde la mente abierta, es decir, con la curiosidad de entender por qué para el otro es importante, qué es lo que el otro siente con esto, y tener la voluntad para soltar el control y decir, ok, dejemos que el equipo fluya. Y yo fluyo como un miembro más del equipo para así poder conectarme con aquello y en función de eso co-crear una solución. Y así es como los equipos se fortalecen y podemos decir que las victorias son compartidas. Las victorias van a ser celebradas por todos los miembros del equipo y no va a ser como, el jefe le achuntó, buena jefe. No, yo siento orgullo y es un propósito personal el haber participado del proyecto. Y me reconecto con el equipo, me reconecto con el propósito nuevamente.
que son procesos súper complejos. Esto no es Ya, llegar y sí. llegar y decir, ya empiezo a funcionar así hoy día y listo. Porque implica que necesitamos ponernos en este mindset de exploración y de una exploración profunda y a veces hasta dolorosa, que pasa por el autodescubrimiento. Caché que estábamos una vez en una charla con papá, yo esto no lo he contado mucho la verdad, pero a mí uno de los temas que más me gusta es el tema de la orientación vocacional. Sí, hace 9 años, que lo que pillo por delante lo leo, lo estudio. Bueno, estábamos en Punta Arenas, estábamos hablando de la escucha activa. Y entonces como a una mamá no le quedaba tan claro en el fondo, no el concepto, sino cómo conectar con eso. Y sabéis que otra mamá como un ejemplo que no me puede hacer más sentido para todo lo que dijiste. Ella dijo, yo sé por el tono de voz cuando mi hija necesita decirme algo importante. Entonces dio el siguiente ejemplo, yo puedo estar haciendo el merengue, y esto puede estar que se me corta el merengue, está casi listo, pero si mi hija me habla en un tono de voz particular, yo sé que esto necesito soltarlo porque pueden ser los 3 segundos, el minuto, los 2 minutos, que esta adolescente que es bien para adentro me está abriendo la puerta a un mundo que no solo me genera curiosidad, sino que me genera una ansiedad tremenda porque no se abre. Entonces ahora que estoy como comentando todas estas dimensiones, pensaba en eso y decía, bueno, qué ejercicio que uno quizás puede hacer no solamente en el espacio laboral, sino como en el día a día en la casa, para poder volver a la imagen del perrito con la persona y las nubes, para estar presente en el fondo, Claro. de todo lo que emerge en una situación particular, sin imposiciones previas, sino simplemente escuchando. Qué profundo, en verdad. No, y es súper potente y no es fácil, insisto, esto no es llegar y decir desde hoy día empiezo a operar así. Implica mirar y remirar lo que estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo de una manera bien, bien profunda y bien continua. Mm. Y en este sentido tenemos entonces una tercera habilidad, que es confiar. Chuta, que es difícil confiar, ¿verdad? Pero en el fondo cuando tenemos que confiar tenemos que entender que la confianza es una emoción y que nos predispone para coordinar acciones con otros. ¿Y en función de qué depende que tengamos confianza o no? Son de 4 temas. De las habilidades que yo creo que el otro tiene, de las competencias, de la sinceridad y de la historia. Por lo tanto, si yo evalúo que en el equipo con el que yo trabajo tengo habilidades a las cuales yo valoro, tengo competencias que yo valoro, veo que es sincero la persona con la cual estoy trabajando y tengo una historia que corrobora esto, va a ser mucho más fácil confiar para poder delegar. Porque en este contexto, en los contextos de trabajo virtual, necesitamos delegar. Entonces, importante hacer casi un checklist de estos elementos para decir, ¿sabéis qué? En realidad yo puedo confiar en este otro, puedo confiar en mi equipo, porque tienen la historia, tienen las habilidades, las competencias y son sinceros en lo que han presentado, por lo tanto no tengo ninguna razón para no confiar. Y que eso no implica que me van a serruchar el piso, no implica que van a ser ascendidos y a mí me van a echar, sino más bien el cómo, desde el dónde estoy gestionando el equipo, es desde la confianza. Y la confianza se gana y la confianza se pierde. Por lo tanto, es qué tipo de conversaciones necesito tener y gestionar con el equipo de manera de poder confiar en ellos y que ellos confíen en mí también. Porque en el fondo, cuando generamos estos contextos de confianza es cuando te dicen, ¿sabéis qué? En realidad tengo un problema y no voy a poder hacer esta entrega como la tenía pensada. ¿Qué hacemos? Que ya tengan la confianza para poner un problema sobre la mesa es algo que tenemos que valorar, más que decir, pero ¿cómo se te ocurre que no lo tienes a tiempo? Es, ok, ¿qué puedo hacer para ayudarte a solucionarlo? Y esto pasó una vez, ok, si pasa 3, 4 veces, es que claramente ya estamos ahí, iba a decir guateando, pero en realidad estamos disminuyendo el nivel de confianza en los miembros del equipo. Vale, el guateando yo creo que es transversal, es necesario. Porque se entiende. Qué rico, Qué Lorna, académico, ¿no? o sea, yo creo que la RAE debería hacerse cargo de incluirlo. Qué extraordinario, qué rico cómo habéis traído lo necesario de conocer la historia. No solamente el otro, no me acuerdo el autor, pero De los equipos, de las organizaciones, es la historia, los contextos en los cuales estamos viviendo. liderazgo sin respuestas fáciles. ¿Cómo se llama el autor? Eh,
No me acuerdo. Ya, bueno, ahí en el chat siempre hay muchos Mateos nos van a ayudar, Por pero favor, por favor, por favor. la primera historia, que es la de Butch hijo, a propósito Sí. de algo similar a lo de George Floyd, era bien potente el análisis que hacía el autor para poder decir, ¿sabéis qué? Esta decisión que se va a tomar no puede desmarcarse de lo que pasó en los años 60, porque la gente lo va a traer a colación. Pareciera ser entonces que la historia, nuevamente, si es que dentro del equipo, con las otras personas, si las dejamos pasar de largo, nos estamos perdiendo de una riqueza para tomar decisiones, pero infinita. Exactamente. Y en la medida que existe confianza entre los miembros del equipo, es cuando ellos van a poner a disposición los elementos para decir, ¿sabéis que yo tengo una historia acá que en esta ocasión puede servir? Por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿cuánta gente, no sé, pasó quizás por otra carrera y no tenemos idea, donde tiene habilidades informáticas porque se dedica en sus horas libres a jugar algún juego, ¿verdad?, online, y que tiene habilidades y que en este contexto nos da la posibilidad de descubrir esas habilidades? Pero para eso necesitamos el contexto de confianza para que esas personas puedan poner a disposición sus historias, sus habilidades, sus competencias, la riqueza que traen al equipo. Ronald Heifetz. Muchas gracias, Andrea Cornejo. Profesora. Profesora Cornejo. Ya, buenísimo. Vamos a seguir porque estamos medio justos de tiempo y estamos Dale. pasados y quiero que avancemos un poquitito más. El comunicar. Y aquí, temón nuevamente. En tiempos normales, de las principales funciones del liderazgo es comunicar, pero durante la crisis es crítico. ¿Qué comunicar? Y aquí viene así como la lista de tips. Información esencial, clara, rápida y transparente. Es decir, no dejarnos para nosotros información que puede ser crítica, por supuesto pero que tenemos que abordarla con el equipo, de modo que el equipo pueda tener también algún nivel de certeza que le permita prever qué es lo que viene. Incluso aquellas decisiones que son complejas, por ejemplo, reducciones en el personal, si bien no vamos a decir, no, vamos a echar el 50% de las personas de esta organización, sí poner sobre la mesa es posible que vengan reducciones, vamos a hacer lo posible por no tocar a las personas, si es que es así, digamos. Pero en el fondo poner la información disponible sobre la mesa de modo que se genere esta confianza. Decir lo que se sabe y lo que no se sabe también. Los líderes tenemos que ser capaces de ser vulnerables y decir qué es lo que sé y qué es lo que no sé. En este contexto, hoy día todos hemos tenido que entrar a las casas de todo el mundo. Y nos pone en un lugar mucho más humano a veces. Por ejemplo, con nuestros estudiantes, no sé, que ven a mi perro y que mi perro se sube encima, eso te genera un vínculo que es distinto. Por lo tanto, ¿cómo comunicamos? Tenemos que ser coherentes con aquello y tenemos que ser consistentes en el tiempo, porque esa la cobran. Si es que no somos consistentes, también nos la van a cobrar en el futuro. Y hacer saber lo que permanece estable. Es decir, las certezas que tenemos, comunicarlas, pero también comunicar lo que no sabemos. Cuando nos preguntan y no sabemos, decir, no sé, no pasa nada. No pasa nada. De hecho, ahí pueden ver un par de videos de Brené Brown que están en las TED Talks, que los podemos dejar después en el chat, para que lo vean, que es bien, bien interesante. ¿Cómo comunicar? Uno, de una manera humana. No estamos trabajando con robots, no estamos trabajando con máquinas, trabajamos con personas. Por lo tanto, ser transparente y vulnerable. Si yo tengo que despedir a alguien, por ejemplo, el cómo comunicar eso a esa persona y al equipo que está detrás, tiene que ser de una manera cuidada, humana, donde también puedo poner mis sentimientos sobre la mesa. No pasa nada. Al contrario, las personas van a valorar verte a ti como persona y que tú estás en un rol que te toca dar las malas noticias o las buenas noticias en otro momento, pero en el fondo que tú puedas mostrarte genuino. Otro tema, importantísimo, conectarse mirando a la cara. Y acá puede ser a través de este medio, Zoom o lo que sea, que nos permita en el fondo generar este vínculo. Es distinto hablar por teléfono y por chat ni decir. El chat no nos permite mirar el contexto, desde el dónde estamos comunicando. El tercer punto ahí, escuchar, escuchar, escuchar antes de intervenir. Los líderes hoy día tienen que hacerse expertos en la escucha, como hablábamos de los distintos niveles de escucha, ¿verdad?
de modo de entender el punto de vista del otro antes de dar una solución. Muchas veces el otro nos va a llamar porque está angustiado, porque tiene un problema que no puede solucionar y no está esperando que le demos una respuesta, sino más bien que seamos un espacio de contención donde lo hagamos sentir seguro o segura, de manera que tome mejores decisiones. Y recordar que estamos trabajando con adultos. O sea, los adultos son capaces de tomar decisiones y nosotros como personas que estamos a cargo de equipo necesitamos comentarles los elementos que necesitan saber para tomar las mejores decisiones posibles. Y ya está. Enfocarse en la persona y no en el problema. Esto es súper importante también, en el fondo, entender que detrás de la persona que cometió el error, por ejemplo, hay una persona. ¿Cómo me gustaría a mí que me dieran ese feedback? Hay ¿Cómo puedo, circunstancias. en qué circunstancias, con qué contexto, con qué cuidados? Quiero que me den el feedback delante de todos los que están ahí en una reunión virtual, por ejemplo, o voy a pedir una llamada después por teléfono de manera de dar un feedback mucho más respetuoso para el otro, donde yo cuido al otro. Porque en estas circunstancias, o sea, no sabemos en qué momento alguien puede tener a un hijo enfermo, o a otro familiar enfermo, ¿verdad? O que está pasando lo pésimo porque su pareja puede haber perdido el trabajo y está preocupado de aquello. Por lo tanto, necesitamos generar esas relaciones donde podemos mirar el contexto del otro para poder comunicarnos y comunicarnos asertivamente. ¿Y cuándo comunicar? Importantísimo adelantarnos a las preguntas que podría tener tu equipo. Y eso es darles la señal de que estás al tanto y preocupado de dar certezas. Y aquí hay un tip de las 3 R's. Revisar, repetir y reforzar. ¿A qué nos referimos con esto? Utilizar siempre múltiples medios. Correo electrónico, teléfono, chat. O sea, siempre estar repitiendo, utilizar distintos medios de manera que el equipo o que el otro entienda por qué estoy transmitiendo lo que estoy transmitiendo y reforzar aquello que es importante. Es importante también acá revisar con el equipo los lineamientos que se dan de manera de chequear que todos entendimos lo mismo. No porque yo diga que esto es A, B, C y que esos son los pasos, todo el equipo va a entender lo mismo por A, por B y por C. Por lo tanto, chequear, ¿qué entendiste esto? ¿Qué entendiste del paso A? ¿Cómo lo aplicarías de manera que a mí como líder del equipo me quede súper claro que están teniendo la misma comprensión que estoy teniendo yo? Y desde esa manera reforzar los puntos que son esenciales o aquellos que no quedaron críticos. Y nuevamente utilizando distintos medios, las 3 R's, que creo que facilito acordarse eso, 3 R's. Y tomar conciencia de ti mismo primero. Pensar qué nos decimos, qué sentimos, tener la autocompasión, ¿verdad? Porque hay momentos en que es verdad, es mejor no comunicarte con el equipo. Si estás enojado y sabes que te sale el bruto, la bruta que llevas dentro, mejor aguántate un ratito, gestiona la emoción y después te comunicas con el equipo. De manera que no generes un clima adverso para poder decir las cosas cuando nos equivocamos, sino que al contrario, generemos climas de confianza. Y ahí es crítico esto, o sea, que nosotros seamos conscientes de lo que a mí me pasa cuando yo me voy a comunicar con el equipo, es crítico para tener algún grado de certeza respecto a qué va a ocurrir en las interacciones de los miembros del equipo. Qué impresionante, Lorna. Sabéis que una de las cosas lindas que me ha pasado en cuarentena, mi señora es profe de primero básico. Y es la profe de matemática. Todavía la quieren. Todavía. Entonces, eso dice ella. Bueno, el tema es que cuando tuvieron que abordar el tema de los problemas en matemática, ella le preguntó a cada uno de los niñitos qué entendía por problema. Y cada uno dio su respuesta, pero te juro que fue para mí mirarlo afuera maravilloso, para poder cachar cómo ella iba a ir abordando el desarrollo de los problemas y cómo irle explicando a cada uno o ir integrando las respuestas que se parecían unas a las otras para poder ir acompañándonos en el proceso de aprendizaje, pero integrando lo que ellos entendían por problema, no lo que la profe entiende por problema. Ella me decía, yo con 33 años puedo entender algo, pero lo que van a entender estos niñitos con 6, 7 años es totalmente distinto. Entonces, qué importante nuevamente, desde la escucha, pero desde cómo uno comunica, utilizando el aporte de otros. Y en este caso, un aporte era de un niñito o una niñita de 6 años que cree y entiende por problema X cosa. Perfecto, nos sirve para poder trabajar. Claro. Súper buena.
Exactamente. Y ahí yo creo que es importante siempre pensar entonces en el qué comunicamos, cómo comunicamos y cuándo comunicamos. Que aquí traté de hacer un resumen de varias literatura que revisé para esto. Y acá el trabajo remoto. Y aquí vamos a pasar súper rapidito porque ya estamos pasadísimos en la hora. Eh, pero para los que puedan quedarse todavía, son un par de puntos más. La comunicación, como lo que hemos hablado acá, es crítica. Importantísimo dar contexto para conseguir los significados compartidos. Si no damos contexto desde el dónde estamos entendiendo esta decisión que tenemos que tomar o este proyecto que tenemos que abordar, remotamente es muy difícil que las personas enganchen porque esos son comentarios que antes teníamos en el pasillo, en el cafecito. Sin embargo, ahora necesitamos hacer el contexto explícito y comunicarlos con las 3 R nuevamente, reforzar, repetir, ¿verdad? Estar todo el rato transmitiendo ese contexto de manera que el otro entienda qué es lo que tenemos como propósito y qué es lo que queremos lograr y por qué lo queremos lograr. Reuniones cara a cara o de video de manera rutinaria. Eso es crítico para el sentimiento en el fondo de estar solo. Cuando nos alejamos de los equipos, no sabemos, no tenemos este feedback continuo que tenemos en las conversaciones de pasillo, por lo tanto es crítico generar esas reuniones cara a cara en video y de una manera rutinaria, que sean bien planificadas. Conversaciones personales, siempre. Y para los líderes, siempre hablar sobre cómo está la persona y luego la tarea. Tanto en las reuniones como en los correos, en cualquier medio de comunicación. Primero la persona, luego la tarea. Si yo sé que algún miembro de mi equipo lo está pasando mal, necesito tomar nota de aquello. Si tengo mucha gente a cargo, tomemos nota. Persona tanto tiene este problema, de manera que la próxima vez que me voy a comunicar, oye Pepito, ¿cómo sigue tu mamá? ¿Cómo sigue tu hijo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vas? O sea, en el fondo, darle seguimiento a eso de manera que el otro se sienta contenido y respaldado también, porque esas son conversaciones de pasillo que teníamos rutinariamente y que ahora no las podemos tener. Luego, sobrecomunicar. Diferentes medios, correos, reuniones de equipo, llamadas. También comunicar los hechos y las implicancias, es decir, se tomó esta decisión, por lo tanto, esto va a implicar A, B, C. Que no quede en la nebulosa, no tenemos el cafecito para después conversar qué implicancia tiene. Importante ponerlo de inmediato en el correo electrónico o conversarlo de inmediato de manera que la persona tenga el espacio para digerirlo y no esté esperando, pucha, ¿cuándo no voy a conversar con mi jefe o con mi jefa para hacerle esta pregunta que me surgió porque no sabía si hacérselo o no? Insistir en el involucramiento de todos. Y acá, incluso los más calladitos necesitan involucrarse y necesitan, cuando están trabajando en equipo, ¿verdad? Y tenemos estas reuniones de equipo, preguntarle a cada uno de ellos, aunque sea al inicio o al final, cómo están, cómo van, qué dificultades tienen, pero que todos participen. Cuarto, disciplina. Y aquí, importantísimo para las reuniones virtuales, enviar agenda previa a la reunión para que lleguen preparados, comenzar a tiempo, que nosotros partimos 5 minutitos tarde, pero bueno, comenzar a tiempo. Necesidades de comunicar decisiones a todo el equipo, de manera que nadie quede trabajando en un proyecto que ya acabó. ¿Qué más desilusionante, verdad? Que me he sacado la mugre trabajando en el proyecto y cuando lo mando me dicen, ah, no, pero es que ya, sorry, ya fue, ya lo mandamos y se nos olvidó comunicártelo. Disminuir el control del líder, cada uno es responsable. Y si falla, ok, tendrán esas conversaciones difíciles. Importante para los líderes devolver los llamados, los correos y llevar agenda de las reuniones. Es crítico en este contexto. A muchos de nuestros colaboradores les puede costar pedir ayuda o haber mandado un correo preguntando algo. Por lo tanto, es crítico que respondamos, aunque sea un ok, por favor recuérdame, todavía no puedo verlo, pero contestar los correos en este contexto del trabajo remoto es crítico. Y finalmente, setear las expectativas y las reglas de funcionamiento. Es necesario que cuando estamos trabajando remotamente podamos decir qué reuniones son prioritarias, qué reuniones son optativas y horarios definidos, horas de conexión y de desconexión. Y aquí, pucha, que es difícil que alguien que está con su familia a cargo de niños, por ejemplo, esté 24/7, ¿verdad? O esté todo el horario laboral conectado y disponible para contestar el teléfono. Podemos setear y facilita mucho el funcionamiento de los grupos cuando decimos, ok, la hora de almuerzo va a ser esta, y esta persona en particular no puede conectarse entre esta hora y esta, por lo tanto no la molestemos. Y tenemos acuerdos en función a eso, y eso hace que los equipos sea mucho más fluida la comunicación también y los proyectos.
de manera de saber cuándo vamos a estar todos conectados y disponibles y cuándo no. Cuándo son horarios de familia o horarios personales. Entonces hoy lo más importante desde el liderazgo, desde esta mirada que les vine a ofrecer, es la transparencia, la vulnerabilidad y la autenticidad. ¡Tan, tan! Ya. Oye, 23. no, es que, no, es que, mira, ahora que dijiste tan, salió un par de personas, pero estuvieron todos de principio a fin. No sé, o sea, agradecerte nomás. Agradecerte infinitamente todo el recorrido, finalmente. Creo que humano por todas partes. Creo que humaniza el rol del líder. Creo que es un concepto al mismo tiempo que pareciese ser tan duro, pero al menos me da la sensación de que hoy día lo que escuchamos es una condición y un contexto y una definición distinta. Entonces, agradecerte infinitamente. Me imagino que esas preguntitas esos signos de pregunta son por si alguien tiene alguna pregunta, consulta, inquietud. Los reclamos hoy día no los estamos contestando. No, sí, también los contestamos. Bien, los tomates tienen que venir, pues, Sergio. Oye, ¿Cómo no? les voy a dejar, de momento, solo en el chat que está bien activo, les Así dejo veo, lo estoy viendo en este minuto. les dejo el link donde, para aquellos quienes quieran repetir esta charla o ver algunas de las que hemos hecho, acuérdense que estamos del 16 de abril y vamos a estar como hasta el 3 de septiembre, probablemente hasta el 10. Pueden inscribirse a las que vienen, revivir las que ya estuvieron, revivir esta misma que yo creo que va a estar arriba el martes de la otra semana. La Aida Castro dice que vuelva otra vez. Aida, te invito a seguirnos en el Instagram de la escuela, que es el que voy a dejar ahora, @psicología_UAI, porque vamos a tener a la alumna. Los martes estamos conversando con distintos Mira, me profesores. estoy desayunando con aquello, bueno saberlo. Sí, la otra vez. Súper súper claro, súper clarito como el agua. Bueno, ahí léete el chat, pues yo no sé qué más decir, yo creo que Ahí lo leeré, con todos calma. están, que todos están muy agradecidos. Yo la verdad que ni hablar, me pareció una de las presentaciones más claras que hemos tenido a propósito y útiles a propósito del contexto en que estamos hoy día. Les dejo nuevamente el link para las charlas que vienen, y el link ¿cómo se llama? Del Instagram de la escuela, donde también estamos haciendo lives los días martes, eh, para que puedan participar de eso también. Lorna, Espérame, es que me están preguntando un segundo, que quiero responder algo, que dale. hablé de un video sobre el tema de la vulnerabilidad, Ah, Juanita, puse el nombre ahí, es Brené Brown, puedes buscarlo en YouTube, están, y también en Netflix hay uno que lo vi la semana pasada que está buenísimo. perfecto, ya, sí, eso estaba preguntando la Juanita, tenéis toda la razón. Sí. Estoy Eh, echando la mirada rapidita para que no se me pase nadie. y por Ningún dato que hayan pedido. sí. A ver. Gracias, Catherine. Bueno, gracias a todos. La verdad que Se pasaron por los comentarios, un millón sí, de gracias. Estaba nerviosa antes de partir con esta modalidad de clases, oye. De charla. pero no, creo que estuvo bien completo, súper grato y al mismo tiempo un clásico los jueves. Gracias, Patricio. Estamos remando y empujando. De todas formas, para los que les gusten estos espacios, desde octubre hasta enero, vamos a tener probablemente un ciclo de charlas también, pero que va a responder a los distintos programas de magíster y diplomados que tenemos. Por tanto, vamos a estar abordando temas de habilidades directivas, de la gestión estratégica de la selección de personas, de conducta alimentaria, de obesidad, de mindfulness, de psicología positiva, de técnicas proyectivas,
de psicoanálisis, va a haber una paleta bien nutrida de temas con expositores de alto nivel, así como así Olorna. Sería increíble tenerte también ahí con nosotros en ese espacio porque no sé, estos temas, esto es como una pizca y parece haber mucha información y mucho que poder aportar, y sobre todo con la intención que le diste, que es nuevamente retomar la relación, ir al plano humano y poder funcionar desde ahí. Así que, Napo, Eso es lo que hacemos, pues, así que agradecidísima también del espacio y les agradezco infinitamente los comentarios también y haber sido de alguna ayuda para enfrentar esta situación difícil que estamos viviendo y en particular aquellos que tenemos o que tienen personas a cargo más formalmente, que creo que es un tremendo desafío y para sacarse el sombrero lo que están haciendo. Así que 1.000.000 de gracias a todos también y gracias Sergio por facilitar ahí la interacción. no, Mira, yo encantado. Clau, gracias Clau por mandar el TED Talk de Brown Brown. Excelente. Clau, si puedes buscarte también el de Netflix, para que lo mandé porque no me acuerdo cómo se llama. Hasta Netflix también. O sea, sí, en Netflix está, pero está una charla que hizo después de la de vulnerabilidad, de la vulnerabilidad de los líderes, que es una charla preciosa. Ah, y el otro dato, ya que estamos en la sección de datos, Sí, pero puedo pasar. pero es que por favor. Mira, si yo hice mi pega antes, pues, ¿viste? Por Estuve favor. buscando cosas y mirando para Aquí darles está, algunos. ahí les dejo el link que dejó la Claudia. Claudia, es que la Claudia lo había, ¿cómo se llama? Nos lo había pegado a nosotros, como a los panelistas. Ah, ya. Pero ahí Lo puse. quedó el que, Mira, sí. aquí les voy a poner, por favor, busquen esto que lo encontré bello, Itai Talgram, que The tiene Cost to Courage. un video sobre liderazgo, pero que hace la alusión a cómo lideran los grandes directores de orquesta. Está bellísimo, es increíble el video y se pueden ver distintos estilos de liderazgo en función de cómo mueven el cuerpo y cómo van dirigiendo, y como es un director de orquesta el que hace la presentación, en el fondo dice, bueno, y a este lo echaron después de esto, y si se fijan es como tener un perro rabioso en el cuello, o cosas por el estilo. Entonces es Notable. bellísimo el cómo se va generando los estilos de liderazgo y cómo se van transmitiendo también desde la corporalidad o desde lo que vamos haciendo. Qué Y ahí, notable. Claudia, gracias. The Call to Courage, exactamente. ¿Sabes? No sabía que voy. Sí, está muy bueno, Sergio, muy, muy bueno. Oye, nuevamente, agradecerte infinito, agradecerle a todos por estar acá, a los que están todos los jueves, por hacer de este espacio lo que es, porque en verdad que es un agrado. No tengo muchas más palabras hoy día. Eso por Lornita. Un abrazote Ya, pues, gigante. 1.000.000 de gracias. Queda libertad de acción. Manden un abrazo gigante al Kiwi. Me voy ahora a mi carrete con mis amigas, así que Por adiós. favor, pásalo muy bien. Yo me voy a quedar acá un ratito más para poder dejarles el link y algunas otras cosas que me parece que pueden ser interesantes para ustedes. Un besito gigante, Lorna. 1.000.000 de Que estés muy gracias. bien. Ahí me cuentas Cuídate. cualquier cosa que necesiten, Sergio. Obvio, de todas formas. Sí, le voy a devolver, gracias Ceci, le voy a devolver la llamada a mi madre ahora. Gracias por acordarme. ¿Verdad? Un abrazo a tu mamá también. Ya, que estén muy bien. Chao, Chao, que estés chao. bien, cuídate. Chao, chao. ¿Cómo salgo? Ahí, salir. Ya. Estimados, estimadas, como siempre, un abrazo gigante para todos y para todas. Voy a dejarles nuevamente como el link donde pueden inscribirse a las charlas que vienen. Recuerden que vamos a estar hablando de varios temas bien interesantes en lo que nos queda de ciclo. Vamos a hablar de comer emocional, o sea, quienes sientan que están comiendo un poquito más, y vamos a verlos con la mirada de la Dafne Díaz Tendero, que es una psiquiatra, directora de nuestro curso en Mindful Eating. Así que el Mindful Eating es una forma interesante para afrontarlo. Vamos a estar hablando también del humor, de la risa, del clown, para poder enfrentar la pandemia. Vamos a estar hablando también de las relaciones de pareja en pandemia y cómo poder enfrentarlas. Vamos a estar ahí con la Isi Paiva, que nos va a dar un recorrido que no es solamente las relaciones de pareja heterosexuales que conocemos, sino
en toda la diversidad que podemos conocer hoy día, ella es espectacular. Cecilia, te puedes inscribir en el link que dejé ahí. En ese link puedes revivir todas las charlas que hemos hecho y puedes inscribirte a todas las que quedan, ¿sí? Así que encantado de tenerlos todos los jueves. Nuevamente agradecerles infinitamente por su presencia, para todos los que se repiten constantemente. Don Luciano, yo lo voy a invitar uno de estos días, lo voy a conectar acá por pantalla para que podamos conocernos. Eso. No sé si tienen alguna duda, consulta, inquietud, que voy a responderles, me voy a quedar acá un ratito. Muchas gracias, Cecilia. Yo intento que esto fluya. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y por favor, cualquier duda, consulta, inquietud que tengan, nos las hacen saber. Gracias, Ariel. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Adriana. Sí, pues de eso se trata. Ojalá que esto vaya siendo, en la medida del tiempo, haya sido y siga siendo un espacio donde puedan llevarse buena información que les pueda servir para lo que hacen en el día a día. Y por favor, yo siempre les dejo mi mail por cualquier duda, consulta que tengan, aunque todas las veces que se inscriban a una charla, el mismo día de la charla yo les mando un recordatorio. Entonces, ya deben tener mi mail por ahí, ¿sí? Así que cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchas gracias, Andrés Muñoz de Bogotá. Qué rico, Colombia. Les dejo nuevamente el link y donde dice @psicología, @_psicología, ese es el Instagram de la escuela. Por favor, síganos. Y los martes tenemos lives. Es una conversación quizás y aún más distendida. Este martes que viene vamos a estar con la José Escobar hablando nuevamente del burnout parental, de este estrés que podemos estar sintiendo los papás dadas las condiciones en las que estamos, y algunas soluciones, algunas perspectivas que puedan ser de interés. Y el otro jueves retomamos con el humor, la risa y el clown en tiempos de pandemia, para que podamos aprender un poquito también desde esa perspectiva. Bueno, Carolina, de todas formas, como les decía anteriormente, puedes revivir todas las charlas en el link que les dejé, puedes inscribirte a las que vienen, y probablemente desde octubre en adelante vamos a estar a retomar con todos los directores del magíster y diplomas que tenemos, de todas las áreas en donde nos desempeñamos, sin ningún tipo de costo, para que puedan participar y conocer un poco más lo que hacemos desde adentro en cada uno de esos programas. Y posiblemente tengamos a la Lorna de nuevo, a la María José Scaffi, que estuvo hablando de obesidad hace un par de semanas, a la Ruth Weinstein. Yo personalmente me voy a hacer cargo de hacerles llegar esa información cuando esté todo listo, y probablemente sea a fines de este mes. Así que vamos a tener un buen espacio por un rato. Muchísimas gracias a ti, Daniela. No sé si tienen alguna otra duda, consulta, algo que se me haya quedado en el tintero y que quieran que se los les deje algún link o algo por el estilo. Gracias a ti, Sandra. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias a ti también. Sí, Macarena, vamos a seguir en esta senda. Probablemente el 2021 también tengamos más charlas y más participación de otros y otras profesores. La verdad que hacemos hartas cosas lindas en la escuela, entonces compartirlas con ustedes es un agrado. Qué rico desde Viña, un abrazo afectuoso a Viña del Mar. Qué bueno, Puerto Montt por ahí también. Abrazos también a Puerto Montt. Extraño salir de Santiago, la verdad. Ya. Puerto Vara, Daniel Palma. Qué rico Puerto Vara. Sí, pues, bueno, no está de más mencionar, sobre todo para aquellos que no están en regiones, que gran parte
de nuestros magíster y diplomados podamos seguirlos dictando en una de manera presencial, pero también de manera remota. La universidad está equipando las salas y la verdad que está quedando un sistema realmente impresionante para efectos de poder seguir integrando a todas las personas que no necesariamente están en Santiago, que no necesariamente están en Chile, y que quieren poder formarse en alguna de las líneas en las que nos estamos desarrollando. Así que vamos a seguir en pro de esa integración. Encantados, dicho eso, de poder recibirlos a todos y a todas. De hecho, hay un montón de cursos que tenemos hoy día y que estamos dictando y que se están dictando 100% vía Zoom. La verdad que la experiencia ha sido súper buena, desde temáticas como de manejo de estrés hasta mindful eating, mindfulness, ¿qué más? Introducción a la psicología positiva, burnout en el trabajo, diversidad organizacional, liderazgo conversacional, liderazgo positivo. Hay un set bien grande de cursos que estamos 100% online y la verdad es que la experiencia ha sido súper buena. Rebeca, oh, muchas gracias, está bien, está en la casa, afortunadamente, bien, respiramos. Oye, les dejo un abrazo gigante, afectuoso. Ojalá que estén todos bien. Para los que no están tan o no lo están pasando tan bien, les mando un abrazo aún más grande. Ojalá que podamos, como decía Aaron, a salir fortalecidos de esto y nada, pues, que sea para mejor. Ahí les dejo nuevamente el link. Les dejo nuevamente el Instagram de la escuela. Para los que quieran estar el próximo martes, nos vemos. Y eso. Un abrazo. Cariño a Antofagasta. Voy todos los años. Bueno, este año no fui. Cosas del fútbol. Un abrazo gigante para todos, ¿vale? Que estén súper bien, que tengan un lindo viernes, lindo día el viernes. Ojalá que puedan estar con su familia. Y los que no, conéctense, hablen y eso. Un abrazote gigante, ¿sí? Que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao. No, gracias a ustedes por acompañarme. Yo la verdad que lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Espero que podamos seguir conectados por acá. Un abrazote gigante, ¿sí? Se me cuidan harto. Chao.